Hoy día tenemos una actividad académica que es un club de revistas sobre un tema de palpitante actualidad. Creo que es el estudio más grande hecho en el mundo hasta hoy día que verifica el beneficio que tiene erradicar el Helicobacter pylori en todos los grupos etarios. Y es de un país que tiene una amplísima trayectoria y experiencia en las investigaciones de intervención poblacional para disminuir la incidencia de cáncer gástrico. Esta actividad hoy día está a cargo de Esteban Javier Pérez, un residente de medicina interna que trata por gastroenterología. Esteban, muy buenos días. Puedes comenzar tu presentación. Muchísimas gracias por la oportunidad, profe. El día de hoy vamos a hablar acerca de un artículo que se titula como efecto preventivo del tratamiento para el Helicobacter pylori en la incidencia de cáncer gástrico y mortalidad, que es un estudio coreano. Este es el artículo como tal. Si alguien desea leerlo más a profundidad, acá están las referencias asociadas para que lo puedan consultar. Entonces el artículo empieza dándonos una importancia clínica respecto a el cáncer gástrico, siendo para 2022 la quinta causa más frecuente tanto como incidencia como en mortalidad, teniendo casi 1 millón de nuevos casos en incidencia y casi 700.000 fallecimientos. Hace alusión a la importancia que tiene la infección crónica por Helicobacter pylori para favorecer la carcinogénesis y cómo este nos va a brindar un beneficio en la reducción de casos de cáncer gástrico si hacemos una terapia de erradicación. Sin embargo, ponen un problema y es que para 2022 y en diferentes artículos hace mención que la disminución del efecto del beneficio con la terapia de erradicación podría disminuir con la edad, tanto así que en el consenso Maastricht 6 mencionan o hacen alusión a que en aquellas personas adultas mayores podrían tener una disminución de este efecto, por lo cual esto ha sido foco de controversia hacia hasta qué punto podríamos tratar adultos mayores o si es valioso e importante para la práctica clínica el tratamiento en todas las edades, lo cual formula la pregunta de investigación del artículo, que es saber si la erradicación del Helicobacter pylori puede reducir la mortalidad y la incidencia de cáncer gástrico en todas las edades. Para eso ellos hicieron un estudio de cohorte retrospectiva a partir de extracción de datos por archivos clínicos del Sistema de Salud de Corea del Sur, en el cual evaluaron a todos los individuos que recibieron una terapia antibiótica para el Helicobacter pylori entre los periodos comprendidos entre el 1 de enero del 2009 hasta el 31 de diciembre de 2011, siendo casi 1 millón de pacientes, pero en total 916.468, siendo el 57% hombres. Aquí podemos ver otros datos de importancia asociados a las características epidemiológicas de los participantes en el estudio. Dentro de los criterios de inclusión fueron pacientes adultos mayores de 20 años que fueron tratados con cualquiera de las alternativas en la terapia de erradicación del Helicobacter pylori, haciendo referencia también que dentro de las guías de práctica clínica de Corea del Sur, la principal terapia es la terapia de erradicación triple, sin ignorar algunas otras terapias adicionales como son las de quinolonas o la terapia cuádruple, que tienen una indicación para la erradicación sea por enfermedad de úlcera péptica, por linfoma GALT, por púrpura trombocitopénica inmune o por una gastritis generada por Helicobacter pylori. Y para evitar factores confusores, se excluyeron pacientes que hayan tenido un diagnóstico previo al inicio del estudio con cáncer gástrico o que lo hayan presentado y hayan tenido un diagnóstico 12 meses posterior a la intervención con la terapia erradicadora, así como aquellos pacientes que presentaran adenomas gástricos o gastrectomías. Los desenlaces que quisieron ver fueron los primarios, una incidencia y una mortalidad en cáncer gástrico comparados entre la población general y la población intervenida. Para los datos de la población general fueron extraídos la mortalidad y la incidencia del cáncer gástrico a partir de las fuentes de estadística emitidas por el Departamento Nacional de Estadísticas de Corea del Sur.
estos seguimientos de los desenlaces fueron revisados hasta la fecha de 2021. Para eso ellos usaron un índice que se llama un índice de incidencia y mortalidad estandarizado para poder determinar si había un aumento en los casos, una disminución o unos casos esperados para esta población. Eso se realizó a partir de un cociente que es dividir la razón entre los desenlaces en el grupo de intervención, sea incidencia en los casos de pacientes tratados con la terapia o fallecimientos, divididos en los desenlaces en toda la población general. Lo que ellos encontraron respecto a incidencia es que en todos los subgrupos, salvo en el grupo de las personas de 20 a 29 años, la incidencia de cáncer gástrico era menor en individuos que habían tenido una erradicación para Helicobacter pylori. Aquí podemos ver las gráficas en donde la línea punteada es la población general y la línea continua es aquellos pacientes que tuvieron la intervención de erradicación con terapia antibiótica. Y vemos que tanto para las poblaciones generales como para las subgrupos por edades tenía una disminución significativa, todos con significancia estadística. Acá podemos ver ya discriminados por edades y podemos ver que solamente en los grupos que eran de 20 a 29 años no alcanzó a valorarse una estadísticamente significante. Los demás sí con una P menor a 0.01. Asimismo, hicieron una discriminación por sexo para masculinos y femeninos y también discriminación de subgrupos por edades por sexo. En cuanto a la mortalidad, también eran consistentes con los hallazgos de incidencia, salvo en el mismo grupo de 20 a 29 años, en el cual también podemos ver las mismas leyendas. Línea continua es aquel grupo intervenido y se mantenía incluso para los pacientes adultos mayores. Nuevamente, como les había comentado, estos son las discriminaciones tanto por género como por edad. Ellos hicieron, aparte de eso, un estudio o quisieron hacer un poco más de mención a pacientes adultos mayores en subgrupos mayores de 70 años y se dieron cuenta que la tendencia era igual que en los otros subgrupos de edad, en donde había una disminución tanto de la incidencia y de la mortalidad. Y no solamente se limitaron a decir que en aquellos mayores de 70 años, sino en subgrupos de 70 a 74 años, de 75 a 79 y mayores de 80 se persistía una disminución. Acá podemos ver nuevamente los gráficos en donde podemos ver que había una disminución estadísticamente significativa tanto para incidencia como para disminución del fallecimiento de estas personas con cáncer gástrico. No solamente para alguno de estos grupos, sino que era persistente esta disminución. Antes de poder concluir la discusión y la conclusión que llegaron en el artículo, me gustaría citar tanto las fortalezas como las limitaciones que presenta este artículo. En el caso de las fortalezas, es un estudio que presenta un gran tamaño muestral, fueron casi 1 millón de personas que se estudiaron, acompañado de eso, de la duración de seguimiento que no solamente se limitó a los años en los que ellos decidieron las terapias erradicadoras, sino que se siguieron hasta 10 años posterior a esto. Esto nos permite con mayor fidelidad asegurar estos desenlaces. La descripción de la metodología sin tener algún factor confusor o dejarlo en blanco, esto nos permite mayor reproducibilidad cuando se quieran hacer estudios similares en otras latitudes y limitaciones claras que ellos mismos aseguran en el artículo. Ya cuando hablamos de los efectos negativos que podemos encontrar el artículo al leerlo, se ve que hubo un problema en la metodología y es que hicieron la comparación de intervención contra la población general, entendiendo que la población general podían haber personas infectadas por el Helicobacter pylori y otras también no infectadas por el Helicobacter pylori, y esto podría afectar generando una sobreestimación o una infraestimación al efecto positivo que presentaba. Lo otro es que no pudieron hacer una confirmación acerca del éxito o fracaso de la terapia de erradicación y cómo esto puede afectar. Y otra cosa son los factores confusores que nos podrían llevar a un sesgo de selección, dado que todas las poblaciones dentro del grupo estudiado fueron aquellas que acudieron a los sistemas de salud en Corea del Sur. Y esto nos permitiría solamente considerar a aquellas personas que acuden a estos servicios y dejaría de lado una gran parte de la población que es aquella a quien no acude al médico.
La otra duda que se presenta, y no como una limitación ni una fortaleza, es saber si estos resultados podrían ser extrapolables a nuestra población, considerando que es una población asiática comparada a nuestra población que atendemos frecuentemente, que en este caso sería la latinoamericana. Finalmente, el artículo llega a la conclusión que realmente no se ve la necesidad de imponer una edad límite para la terapia contra el Helicobacter pylori y que todos se beneficiarían de la erradicación de este. Diciéndolo, cito, individuos tratados para el Helicobacter pylori tienen una incidencia y una mortalidad para cáncer gástricos menor que la población general. Entonces esto nos permite puertas para continuar la investigación, pero nos muestra que es importante la erradicación para disminuir el cáncer gástrico y lo frecuente que es. Muchísimas gracias por su atención. Estoy abierto a preguntas o a cualquier comentario. Muy bien, Esteban. Este estudio muestra de manera clara cómo la edad no es una limitación para erradicar H. pylori. Con respecto a la presentación, voy a hacer un comentario muy breve. En primer lugar, primero se hace la conclusión del artículo y después de eso uno manifiesta las fortalezas y las dificultades que tuvo el artículo. ¿Cómo tú crees que sería entonces, para de manera fehaciente, identificar si esa intervención es buena o no es buena? Cuál sería el trabajo ideal entonces? Si este tiene defectos, ¿cuál sería el ideal? Profe, en esta situación sería bueno hacer un estudio clínico aleatorizado o también hacerlo por un grupo de casos y controles en el cual podemos ver pacientes que tengan una infección por Helicobacter pylori versus aquellos que no estén con una infección por Helicobacter pylori. Que ambos tengan una infección por Helicobacter pylori y que un grupo sea tratado versus no tratado. El problema de hacer este estudio es que va a tener limitaciones éticas en el aspecto en que ya conocemos un efecto carcinogénico de esta bacteria y no poder brindarle un tratamiento a uno de estos grupos sería algo poco ético y no podría ser autorizado por algún comité de ética. Correcto, ese estudio que tú estás contando ya fue realizado en China. Se llama el estudio de Shandong. Tuvo 27 años de seguimiento. Y es obvio entender que si alguien tiene Helicobacter pylori hoy día, no se puede someter, como tú dices correctamente, a que no se le trate a ver la historia natural de ese cáncer. Es como si alguien hiciera una investigación y una gente la pone a fumar y a otra no la pone a fumar. Quiero decirle a todos ustedes que las investigaciones científicas todas tienen defectos, todas son imperfectas. Y en medio de la imperfección hay una información que no se puede desestimar. Es como nosotros. Somos imperfectos, pero con esa imperfección deambulamos tranquilos por la calle. Así es la ciencia y el conocimiento. Este estudio, tú has mencionado cosas muy interesantes. No se verificó la erradicación. Entonces, no obstante que esa variable no fue totalmente concluida, cuando se analiza el tamaño muestral, hay más probabilidad de que alguien que reciba remedios en ese país con esa triple terapia estándar se cure que lo contrario, porque esa terapia triple estándar haya demostrado una tasa de erradicación cercana al 90%. Entonces, eso está muy bien estudiado allá. No se puede hacer un estudio ideal, no existe en la Tierra, pero ese estudio mostró, como tú dices, la fortaleza de que no hay límite de edad para erradicar el Helicobacter pylori. Yo les voy a mostrar en breve, ahorita, cómo interpreto ese artículo que voy a presentar hoy día en Cancerología, el mismo artículo, en otro tipo de presentación.